Bueno, sí, la verdad es que es una maravilla esta carrera, jóvenes. Yo creo que lo más importante es estar enamorado de lo que haces y yo los invito precisamente a eso. Se supone que cuando comenzamos como en esta aventura, en esto de la carrera, se supone que ya llegamos enamorados, pero bueno, hay que ir enamorándonos poco a poco y sé que se puede lograr. Dicen que las dos decisiones más difíciles que hay en la vida es qué voy a estudiar y con quién me voy a casar, porque se supone que son para siempre. Digo, que hay muchas cosas en el camino que pueden pasar. ¿Cuántos casos no sabemos de personas que estudian algo y se dedican a otra cosa? Pero bueno, por eso es importante la elección de la carrera y me da gusto estar con ustedes, colegas. Pues vamos a hablar de los vicios del lenguaje y quiero enfocarlo a la parte de los medios de comunicación. Vamos a empezar preguntándonos ¿qué es un vicio? Bueno, un vicio se supone que es un hábito que va encaminado a las cosas malas. ¿Sí? De repente podemos llegar a escuchar que vicios buenos y esto. La realidad es que no. Un vicio siempre tiene que tener una connotación negativa. Por eso cuando hablamos de vicios, a nuestra mente vienen el tabaquismo, el alcoholismo y muchas otras cosas, ¿no? La drogadicción. Entonces, eso es un vicio. Y si lo enfocamos directamente a la parte del lenguaje, podríamos decir que son hábitos que tenemos y que están mal en nuestra forma de hablar. Hay muchísimos vicios que tenemos en nuestra forma de hablar y me voy a centrar en algunos nada más que hay en los medios de comunicación. Me voy a centrar en tres. Cualquier duda que tengan, por favor, pregúntenme. A mí me gusta mucho, más que los monólogos, las conversaciones. Entonces, en esa parte quiero que nos vayamos centrando, ¿sale? Cualquier duda, siéntanse con toda la confianza. El primero que quiero que veamos es los barbarismos, ¿sí? Los barbarismos son considerados expresiones incorrectas, expresiones que están, o palabras que están mal dichas, que no están aceptadas por la Academia de la Lengua Española, ¿sí? Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes los han dicho, escucho a muchos de mis alumnos hablar de términos como funar, ajá, o funado, que tengo entendido que es cuando quedas fuera en un juego, ¿no? Que te matan en un videojuego. Y este término ya se empieza a utilizar también fuera de los videojuegos. O sea, yo escucho a mis alumnos cuando alguien lo rechaza, te funaron, ¿no? Bueno, eso es considerado un barbarismo porque si nos acercamos precisamente al diccionario que rige nuestro idioma, pues vamos, simplemente no está todavía aceptada. De repente hago algunos comentarios que gustan a mis alumnos y me dicen términos como fachero, facherito. Bueno, eso también no está aceptado, entonces, por lo tanto, pues también podríamos considerarlo un barbarismo. ¿Cómo enfocaría yo esto a los medios de comunicación? Creo que todos conocemos a personas que están en redes sociales, que están en televisión, que están en alguna plataforma de streaming o que están bien en la radio y que utilizan barbarismo. Y desafortunadamente piensan que utilizarlos los hace originales, los hace diferentes, los hace buenos. Y no, tenemos que tener cuidado en esa parte porque ¿a dónde estamos llevando a toda la gente que nos escuche? ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. En los años 90 y principios de los 2000, uno de los programas más vistos en la televisión mexicana, a lo mejor algunos de ustedes lo han visto en YouTube, era Otro Rollo. Era un programa que conducía Adal Ramones. Bueno, a partir de ese programa se empezó a aceptar la grosería. Digo, no tendría nada de malo si le dijera, pero no la voy a decir. Es la que dice, es la que empieza con G, U, E, Y. ¿Ok? Que digo, inició como buey con B y después le agregaron la G por un tema de confusión en el término. Pero bueno, ¿a qué es a lo que voy? Esa grosería estaba prohibida antes, no la conocíamos en los medios de comunicación. A partir de este programa
y posteriormente vino otro que se llamaba Big Brother. A partir de ahí empezó esta a popularizarse. O sea, de verdad, pregúntenle a sus padres, a personas mayores que ustedes, y antes no era tan común que esa palabra se dijera tanto. Y fue gracias a los medios de comunicación, que bueno, tiene una exposición grandísima, fue gracias a ellos que todos le empezaron a decir, y hoy muchas veces ya en lugar de decirte por tu nombre, se utiliza esta palabra. Ahí es donde yo considero que es delicado lo que nosotros estamos exponiendo en medios de comunicación, ¿no? Hoy ustedes tienen la ventaja, antes nosotros, por ejemplo, si queríamos en mi generación eh, tener la oportunidad de llegar a mucha gente hablando, bueno, pues la única opción era que nos dieran oportunidad en algún medio. Hoy ustedes, gracias a las plataformas que existen, gracias a Facebook, a Instagram, a Twitter, podrían tener la oportunidad de hablar con muchas personas, y cuiden precisamente esos vicios. ¿Para qué? Para no caer en esto que les digo. Imagínense que un error de nosotros empezara a propagarse y que después ya todos hablaran así. Creo que sería muy, muy delicado, y hay muchos personajes en los medios de comunicación que utilizan barbarismos y que creen que están bien utilizados o que están poniendo de moda un término, cuando en realidad estamos hablando de un error, ¿no? De una falla, de un vicio. Otro en el que me quiero centrar, cualquier duda que tengan, de verdad háganmela saber, ¿eh? Otro en el que me quiero centrar son los extranjerismos. Extranjerismo se le considera pues a todas las palabras que provienen de otra lengua, ¿ok? Hoy algunos creen erróneamente, tal vez ustedes conozcan algunas personas que lo hacen, o tal vez algunos de ustedes lo hacen, pero creen erróneamente que se escuchan bien cuando combinan el español con el inglés, principalmente el inglés, no tenemos realmente tanta influencia de otras lenguas, pero creen y realmente están hablando y para todos son términos en inglés. Y no nos damos cuenta que hay muchas adaptaciones precisamente al español de todos esos términos. Es decir, escucho muchísimos que dicen, no, es que mira, lo de hoy son los community manager, los cuales pues además de apoyarte en tu marketing, también es importante el outfit que te puedan poner. O sea, perdón chavos, pero eso es un error. Eso es un error. Y tenemos que cuidarlo, no nos confundamos y no pensemos que por hablar así ya significa que somos bilingües, ¿no? No, si vas a hablar en inglés, habla en inglés. Si vas a hablar en español, hazlo. Veo a muchísimos personajes en podcast o en sus canales de YouTube hablar de esta manera. Y desafortunadamente veo una influencia muy grande en todos los que lo siguen. ¿Sí? Tengo la oportunidad de conocer, bueno, de convivir con muchos jóvenes, y muchos de ellos cuando empezamos a platicar me utilizan todos estos términos. ¿Sí? No significa que esté mal y casi casi es un pecado, no, pero no es lo ideal. Tengamos cuidado. Cada día se ve más esto en los medios de comunicación, y aclaro, medios de comunicación, hoy ya tenemos que considerar a las redes sociales. ¿Sí? En YouTube, esto es lo de hoy en los podcasts, utilizar precisamente ese tipo de palabras, ese tipo de extranjerismos que en verdad, perdón, pero no nos benefician. ¿Sí? Todos estos términos tecnológicos ya comienzan a usarse también en español. Incluso yo los invito, hay una página, con mucho gusto ahorita antes de que termine la sesión, se las puedo compartir. Hay una página que se llama Fundeu, ajá, y en esta página es un portal exclusivo de noticias del lenguaje y nos invita precisamente a cómo utilizar los términos. De hecho, esta página, muy importante comentar, va dirigida a los medios de comunicación, ¿sí? O sea, todos los que elaboramos en medios, y los puedo incluir a ustedes si tienen algún canal en redes sociales, eh, ahí nos podemos apoyar para ver qué términos están bien, qué términos son incorrectos o cuál es la sugerencia en español. De verdad, creo que este es el principal problema para mí hoy en día, los extranjerismos. Y finalmente, en estos vicios del lenguaje, yo podría tomar en cuenta
la pobreza de vocabulario. Claro que lo tenemos que considerar. Desafortunadamente, este dato es real. Nosotros, más o menos en México, practicamos o hablamos 250 palabras al día, cuando tenemos más de 100,000 términos. 250 palabras nada más. O sea, esto se me hace sumamente preocupante, el que de pronto nos limitemos tanto. ¿Cómo pueden ustedes enriquecer su lenguaje? Yo los invito, como seguramente muchos docentes lo han hecho con ustedes, yo los invito a que lean, jóvenes. La lectura te da muchísimo y te da un vocabulario más amplio. Yo, de verdad, yo sé que muchos no lo hacen, pero yo sí veo un canal de YouTube, veo a cualquier persona en los medios y escucho o puedo detectar una pobreza en el vocabulario e inmediatamente me pierde a mí como seguidor. Seguramente no le preocupa a esa persona perderme a mí como seguidor, pero yo creo que sí tenemos que cuidar esta parte. ¿Sí? Ustedes, a final de cuentas, el lenguaje nos dice mucho de cómo somos. ¿Ok? Si tú, a través de un medio, hablas y lo tuyo son lo que había comentado ahorita, barbarismos, extranjerismos y una pobreza en el vocabulario, no te digo que no vas a tener seguidores, seguramente los tendrás. Y por la experiencia que tengo en ver algunos canales, te puedo decir que tal vez tengas incluso más seguidores que alguien que utilice bien el lenguaje. Lo que me preocupa es, ¿qué estás haciendo? O sea, a través de un medio, ¿cómo estás contribuyendo? Me preocupa muchísimo esa parte. ¿Ok? Entonces, yo lo único que podría decirles en esa parte es que leamos, eso es lo que nos va a ayudar, que leamos, dicen algunos, leer es aburrido. Yo creo que todo el que dice que leer es aburrido es porque no ha encontrado una lectura afín a sus gustos. Hay muchísimas, te puedes ir a donde tú quieras. También es importante comentar esto, que es el punto que quería tocar. Eh, ¿A quién estamos leyendo? Hay que tener cuidado también en esa parte. Voy a poner ejemplo de algunos personajes que están en medios de comunicación, que tienen a un sinfín de seguidores y que para mí tienen muchos vicios de lenguaje que deberían de cambiar y que me preocupa lo que nos están comunicando. Ok, inicio con, ¿conocen ustedes al escorpión dorado? Sí. Sí lo conocemos. Ok. Ok, vamos a ser honestos. ¿Les gusta el escorpión dorado? Sí. Ok, ok, no pasa nada. Pero fíjense bien, lo que nos está enseñando. O sea, hay muchos barbarismos en lo que él dice. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esa parte. Hay una pobreza de vocabulario gigantesca. El otro día escuché una entrevista con la persona que lo hace y no me pareció tan, ¿cómo decirlo?, tan mal. O sea, no encontré una relación tan cercana con su personaje. Entonces, no sé cuánta cultura general tenga en verdad esta persona, pero eso lo dejo de lado. Lo importante es lo que nos está comunicando. Y como escorpión dorado, perdón, pero eso no nos beneficia a la sociedad, no nos contribuye. Hay vicios de lenguaje muy grandes. Chavos, futuros comunicólogos, ese no debe de ser nuestro espejo. No les digo que no lo vean, hay que ver todo, ¿sí? Para aprender, pero sí hay que tener mucho cuidado y yo les diría que pese a los seguidores que tiene, que pese a que seguramente sus cuentas bancarias están muy sanas por toda la publicidad que tiene, ese no es el camino, ¿sí? Para eso nos estamos preparando y estudiando y aguas con esa parte. Segundo personaje que quiero mencionar, ¿conocen ustedes a Carlos Muñoz? No, No. ¿No lo conocen? Ok.
Bueno, los pongo en contexto. Carlos Muñoz es un youtuber, lo pueden buscar en algún tiempo libre que tengan, y él, pues vamos, se dedica, es un emprendedor. Entonces tiene su grupo de emprendedores en donde te da consejos para que tú tengas dinero fácil. ¿Ok? O sea, si tú lo sigues, ese es el mensaje que él nos da, ¿eh? Si tú lo sigues, ya sea a través de sus plataformas virtuales o a través de sus libros, vas a tener una empresa sumamente exitosa y seguramente en unos años vas a ser millonario. Eso es lo que él nos dice. Tiene muchísimos seguidores. Eh, Digo, está bien la parte del emprendimiento, qué bueno. Si me dicen, si sigues estos pasos vas a ser millonario, claro que lo voy a hacer. ¿Cuál es el problema? Eh, que tú lo ves y hay muchos vicios del lenguaje. Acaba de sacar un libro que se llama Código para Millonarios, algo así. Y bueno, en este libro, en la primera página, que es como una especie de prólogo, digo una especie porque en realidad no es un prólogo como tal, en esta primera página viene una grosería y viene una falta de ortografía, así como se los menciono, ¿eh? Dice en esta que es a propósito y es porque él quiere ser diferente. O sea, ahora resulta que cometer errores, o sea, cometiendo errores, cometiendo esos hierros, te vuelves diferente y por lo tanto te vuelves bueno. No sé, no estoy de acuerdo en lo absoluto. Y tiene mucha gente que lo sigue. Dice muchos barbarismos. Hay una pobreza en el vocabulario muy grande. Yo no digo que no sea exitoso él, aunque el éxito creo que es personal. Sí, seguramente tiene sus empresas, le va muy bien, da muchas pláticas, da muchos libros, pero otra vez el mensaje que le estamos dejando a nuestras generaciones. ¿Ok? Y el último influencer que quisiera mencionar, la última persona que es parte de todo esto, ¿conoce a alguien a Roberto MTZ, Roberto Martínez? Sí, sí, creativo. Sí lo conocen, de Creativo. ¿Les gusta? Sí, un poco. Ok. Fíjense, con él quería cerrar porque él nos puede ejemplificar muy bien a lo que yo quiero llegar. Es una persona, los que no han visto su canal, sí se lo recomiendo, se llama Creativo, y a lo que se dedica es en un podcast a invitar a mucha gente. Invita a personas que él considera que son creativos y se ponen a platicar durante esta especie de entrevista, porque no es una entrevista como tal, es más una charla, pero se ponen a platicar de los temas que domina el invitado. Y se me hace un contenido interesante y creo que a ustedes jóvenes les puede dejar mucho. Sin embargo, me preocupa porque he visto varios videos al respecto que existen vicios del lenguaje en ese canal. Existe muchísimo uso de extranjerismo y en ese canal exclusivamente considero que el extranjerismo es considerado como algo bueno, como que sí sé, como que esto me hace mejor, incluso creo que domino el inglés y no, debemos de tener mucho cuidado con esa parte. Más allá de que el contenido que este personaje nos manda está bien, te nutre, yo pienso que si lo utilizara en otro lenguaje, podría ser todavía mejor. Eh, quiero cerrar poquito antes por si hubiera algunas preguntas, pero quiero decirles esto. Hagan buen contenido, jóvenes. Piensen, sean creativos, pero yo sí les recomendaría cuidar mucho el lenguaje. Una grosería no te hace mejor, ¿sí? No es que yo esté en contra de, pero creo que hay espacios para decirlas, hay momentos, pero yo considero que un medio en donde tú puedes llegar a muchísimas personas, donde hoy en día el principal público son jóvenes como ustedes, adolescentes menores que ustedes, yo creo, eso es lo que le estamos dando, eso en verdad queremos darles a las siguientes generaciones. El futuro, se escucha mucho de campaña política, pero es la verdad. El futuro en los medios
está en cada uno de ustedes. En serio, porque ustedes son los futuros comunicólogos, son las personas que próximamente van a ser los que muestren los contenidos en redes, ya sea como productores, editores, directores o bien como los protagonistas. Eso lo decidirá cada quien dependiendo de sus cualidades, de sus características. Pero sí, yo les pediría incluso como comunicólogo, hay que tener cuidado con esos mensajes que damos a toda la sociedad. Yo me centraría, como les dije al principio, en esos 3 errores. Los barbarismos son palabras que no están aceptadas por nuestra Academia de la Lengua, por lo tanto son maldichas. Los extranjerismos, todas esas palabras que provienen de otro idioma, hay que buscar sus adaptaciones al español y con la pobreza del vocabulario. Es decir, quedarnos con el lenguaje que habla todo el mundo y no progresar en esa parte. Diego Rusarín eh, es un personaje que creo que fíjate, él podría ser un gran ejemplo de lo que hemos mencionado. Si ustedes ven sus canales, tiene varios vicios del lenguaje, más allá de que él dice que no tiene, porque lo ha comentado en varias ocasiones, que él habla portugués, es su lengua materna, y él ha comentado que por la forma en la que aprendió a hablar español no tiene muletillas, no tiene vicios. La realidad es que sí los tiene si lo analizas bien. Tiende mucho a esta parte de las groserías y sobre todo a los barbarismos. Él usa muchos términos que no existen. Ajá. O sea, palabras, por ejemplo, no sé, quiere hablar de las computadoras y dice la computadorización que se ha dado, o sea, eso no existe y él utiliza ese tipo de términos a veces. Tiene errores, no sé qué tanto sean por no prepararse o sea por no dominar al 100% la lengua. Creo que es una persona que tiene muy buen contenido, a mí se me hace buen contenido, pero me preocupa los vicios del lenguaje, que sí llega a tener, y creo que es de los principales impulsores de los extranjerismos. Eso me preocupa. O sea, hay que buscar adaptaciones al español. Su uso de extranjerismos es muy grande. Esa parte yo le corregiría, más allá de que creo que tiene buen contenido. Y lo comparabas con Carlos Muñoz, pues sí, evidentemente creo que Diego Rusarín tiene una preparación académica mayor y se nota en su lenguaje, para mí. ¿Sí? Y les iba a decir que en las conferencias ahí no usa groserías, y no utiliza tanto como términos un poquito vulgares, o sea, sabe adecuar según el contexto su léxico. Eso es importante. Sí existe casi para todas las palabras en inglés, hay si no una traducción, hay una adaptación, ¿sí? Es cuestión de buscarlas nada más. Cuando recién se empieza a usar un término, ahí es a veces difícil, pero es cuestión de esperar incluso a veces hasta días o semanas en el peor de los casos, para que la Academia de la Lengua precisamente se ponga de acuerdo y, y nos mande alguna sugerencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, en términos que se usaron hace poco, selfie, incluso ya está en español, nada más que no se pone con E al final, sino que nada más es así tal cual como le escuchamos, SELFI. Esa sería su adaptación en español, o cuando estamos hablando, autorretrato. Así de fácil. Hay una que utilizan mucho, spoiler. Ok, spoiler, como bien lo dices, no hay una definición exacta o una traducción. Aquí lo que nos sugieren, y esto es real, nos sugieren que digamos destripar. Ajá, o sea, como sacar tripas, así. Entonces, en lugar de decir, ay, no me vayas a spoilear, dicen, ¿no? Ok, no me vayas a destripar la película, así, o la serie, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay adaptaciones, traducciones para casi todas las palabras en inglés, a menos que el término sea muy, muy nuevo. Pero siempre vas a encontrar una adaptación. Miren, les voy a compartir aquí en el chat la página. Sí puedo escribir en el chat. Sí.
Déjenme, se las comparto y en un tiempo que tengan, les recomiendo que la vean y que pueda ser ya un medio de consulta constante. Fundeu.es. Así es el nombre de esta página y se las recomiendo bastante porque son noticias sobre el uso del lenguaje en los medios de comunicación. El utilizar nosotros los otros términos, nos vamos a tardar lo mismo que lo que se tardaron ustedes en aprender ese término en inglés que estamos dominando. ¿Ok? Es prácticamente el mismo proceso, el mismo. Entonces, a lo que voy es que pues está en nosotros contribuir a ese cambio. Yo sí les sugeriría hacerlo. En alguna ocasión hay un escritor que a mí me gusta incluso bastante, que se llama José Luis Trueba. Él es un historiador mexicano que todos sus libros tienen que ver con historia. De hecho, acaba de sacar uno sobre la verdadera historia de Miguel Hidalgo, que te lo recomiendo muchísimo. La otra cara de Hidalgo se llama, y nos dice cosas que, bueno, nos van a quitar muchos verdades, entre comillas, que teníamos de la primaria. Pero bueno, ese es otro asunto. Una vez le preguntaban a él que por qué utilizaba un lenguaje tan coloquial en sus libros. Si tú ves sus libros, hay muy pocas palabras de poco uso común, pero muy pocas. Y él decía, para mí es un error, pero él decía que poner palabras de poco uso común, el elevar un poquito el lenguaje, hacía que menos personas lo leyeran, porque no sabían qué significaba la palabra e inmediatamente pues se bloqueaban y ya no lo querían leer. Utilizar un lenguaje más para todos le había permitido a él crecer más en cuanto al público que lo leyera. Yo creo que tenemos, como decían antes, que cultivar al pueblo. O sea, tenemos que ayudar a que la gente, a que toda la sociedad pueda ser mejor en todos los sentidos. En la parte de comunicación yo creo que el lenguaje es muy importante. Entonces, si nosotros podemos contribuir a respetar mucho más nuestro idioma, pues va a ser en beneficio, por supuesto, de todos. Y es un granito de arena que damos para el futuro. Es perdurar, que las ideas, los hombres mueren, pero las ideas perduran, dicen por ahí. Entonces, eso yo se lo recomendaría. Sí, sé que es complicado decir autorretrato y todos están diciendo, y se dice selfie. Bueno, en ti está precisamente eso. Si tú crees que es difícil llegarle al público con estos términos, lo que puedes hacer es, como le hizo en su momento López Obrador, que decía la mal llamada no sé qué. Bueno, tú puedes hacer eso, o sea, decir el mal llamado selfie, autorretrato. Y no sé, utilizar como expresiones o buscar algún recurso para decirle a la gente que no digan esto y que mejor digan la forma que tú estás sugiriendo. Por ahí me ponían en el chat que qué libros les recomendaba. Es una pregunta muy complicada. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que para recomendar libros, Paulina, para recomendar libros tengo que conocer a la persona, tengo que saber pues qué tipo de lecturas le gustan. Ajá. Ya a partir de saber tus gustos, pues ahí ya te puedo hacer una buena recomendación, porque yo te puedo decir cierto autor y y si no es como el tipo de lectura que te guste, pues ahí estaríamos perdiendo. Así, digo, sin conocerlos y de bote pronto, podría recomendarles a John Katzenbach, que es un muy buen escritor. A mí me gusta mucho El psicoanalista, son libros de suspenso que a muchos de mis estudiantes universitarios y de preparatoria les gusta. Podría ser basándome más o menos en esa parte, ¿no? John Katzenbach, así se llama, y puede ser una buena sugerencia. Me gusta Germán Hesse, que también, más allá de no ser un escritor contemporáneo, creo que tiene cosas que podrían gustarles. Um, y no sé, creo que tendré que conocerlos un poquito más para hacer mejores sugerencias. Muchas gracias, Oscar. A nombre de toda la comunidad de la Universidad de Celaya, el que hayas compartido con nosotros tu entusiasmo por el idioma y cómo es que a toda esta comunidad de comunicación le puede servir este conocimiento a través de tu propia experiencia. Yo creo que fue magnífico, mejor de lo que yo pude
habérselos dicho a los chicos. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que están ahí conectados. Que tengan buen día. Gracias Hasta luego. Gracias a ustedes y totalmente abierto para una siguiente ocasión. Ojalá la siguiente la podamos hacer presencial. Me encantaría escuchar sus preguntas y que platiquemos de forma más cercana, de forma más personal. No cerramos las puertas y créanme, os doy mi palabra aquí virtual, que en algún momento lo podemos hacer presencial en cuanto las condiciones lo permitan y yo encantado de compartir un espacio con ustedes.